¿Ya? Bien, como les había dicho, hoy vamos a empezar la última unidad de la materia. La última unidad que vamos a avanzar, porque en realidad, oficialmente la última unidad de esta materia es compuestos halogenados, ¿ya? Sin embargo, eso lo vamos a avanzar en el como primera unidad del tercer semestre, o mejor dicho, de Orgánica 3, ¿ya? Esta unidad que vamos a empezar es un tanto larga, son en realidad 2 unidades que están condensadas en una. Vamos a estudiar a los compuestos aromáticos. La primera parte, que es lo que vamos a ver hoy, será aromaticidad, ¿ya? Fijar el concepto de aromaticidad, qué son los compuestos aromáticos, cómo los distinguimos de los demás compuestos, por qué se caracterizan estos compuestos, ¿ya? Y ya en la segunda parte ya se estudia la reactividad de estos compuestos debido a esta propiedad precisamente que es la aromaticidad. Las reacciones que estos compuestos suelen tener se denominan reacciones de sustitución electrófila aromática, ¿ya? Entonces, eso ya en la segunda parte. Empezaremos. Voy a compartir. Cuando se dice aromaticidad o compuestos aromáticos, ¿qué se les viene a la cabeza a ustedes? A ver, quiero escucharlos. ¿Por qué se les llamará aromáticos a estos compuestos? Hidrocarburos cíclicos. Pero el ciclohexano, el ciclopentano y así los cicloalcanos, los cicloalquenos, son hidrocarburos cíclicos, pero no son aromáticos, ¿no? Por el anillo de benceno, doctor. Ya. Eso nos permite, de alguna manera, por las características de la fórmula, decir, es aromático porque tiene el anillo bencénico, ¿no es cierto? Pero vamos a ver aquí hoy de que hay compuestos que no tienen ese anillo y que sí son aromáticos también, ¿ya? Y la pregunta es más profunda todavía. Por ejemplo, el benceno, ¿por qué es un compuesto aromático? Porque es un doble enlace, doctor. Pero cuando estudiaron dobles enlaces, ¿no eran alquenos? Entonces, ¿los aromáticos son alquenos? ¿O son otro tipo de compuestos? ¿Qué piensan? A ver. Siempre tenemos que cuestionarnos. No estoy diciéndoles que acudan a la memoria. Quizás algunos recordarán algo de colegio y con toda confianza lo pueden decir. Puede ser que el concepto o la noción, ¿no? El concepto de aromáticos que les dieron en colegio esté muy adecuada o puede que esté equivocada también, ¿no? Pero, ¿qué son los hidrocarburos aromáticos? Hidrocarburos. Cuando digo hidrocarburos, me refiero a compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno, ¿no? O más amplio todavía, ¿qué son los compuestos aromáticos? ¿De dónde vendrá ese término de aromáticos? ¿Qué piensan ustedes? Nombraron al benceno hace un momento y efectivamente el benceno es el más representativo de los aromáticos, ¿no? De hecho, es el primer compuesto aromático descubierto y también sintetizado y que todavía persiste la discusión con respecto a su estructura, no a su estructura física como tal, sino a la explicación del por qué tiene esa estructura. Aún continúan en debate, continúan apareciendo diversas nuevas comprobaciones. Hace 3 años salió una publicación de una universidad australiana con más estudios respecto a la justificación del por qué tiene la estructura así el benceno, ¿ya? Y en realidad quizás algunos dirán, aromático viene de aroma, ¿no? De que tiene un buen olor, etcétera, ¿no?
no necesariamente buen olor, digamos. Puede ser bueno o puede ser malo, pero finalmente algún tipo de olor. Y en realidad, en sus orígenes, sí ocurrió esto, ¿no? Y sí se les dio el nombre debido a esto. Pero ya más adelante se llegó a un concepto de aromaticidad como una propiedad termodinámica, y eso es lo que les voy a dar ahora, ¿ya? Primero, vale la pena un poco de historia. Fíjense que el benceno se aisló por primera vez en 1825. Fue Michael Faraday quien lo aisló por condensación de una mezcla aceitosa que se obtenía del gas de alumbrado. Miren el año, 1825. A Faraday ustedes lo encontrarán principalmente en tratados de física. Faraday fue un tipo muy, pero muy empírico, ¿ya? Muy experimentador, muy poco teórico. De hecho, la historia de Faraday es interesante porque él entró como un ayudante de laboratorio, no porque tenía estudios, sino porque era curioso, digamos, como el típico que ayuda en el laboratorio, si no recuerdo mal, en la Universidad de Cambridge. Y entonces ahí fue aprendiendo a través de la experimentación, por su curiosidad innata que tenía, curiosidad científica, ¿no? Y al final fue profesor de la universidad Faraday. Pero siempre tuvo grandes vacíos en cuanto a la teoría, ¿ya? O sea, un físico, un químico también, normalmente tiene que demostrar sus teorías, no necesariamente de forma experimental. Al contrario, lo que experimenta, consolida, comprueba una teoría. Y Faraday era al revés, era muy experimental, ¿ya? Entonces, este señor observó que de este gas que se obtenía cuando se utilizaban estos aceites para el alumbrado, ¿ya? Algunos eran de grasa de ballena, otros eran de bitumen, que son recursos fósiles que están a flor de tierra, ¿ya? Él encontró que condensaba un líquido de un olor no agradable, pero si nosotros lo olemos ahora es a gasolina prácticamente, un olor así de hidrocarburo netamente. Totalmente transparente. Lo caracterizó Faraday, su punto de ebullición 80 grados, ¿ya? Y encontró además, porque ya por la época, ya Lavoisier hacía unos años, había puesto a punto el método de análisis elemental. Entonces Faraday encontró de que tenía solamente carbono e hidrógeno en una proporción 1:1, ¿ya? Y en una determinación de su peso molecular por el método de Dumas, que seguramente se los han mencionado en fisicoquímica, encontró también su peso molecular en 78, ¿no? Y por lo tanto, 6 carbonos y 6 hidrógenos la fórmula molecular. Pero lo que hizo Faraday no fue sintetizarlo, fue obtenerlo por un método físico. O sea, estaba el benceno presente ahí, se liberaba en ese gas como un vapor y se condensó, ¿no? Eso fue lo que hizo Faraday. Y llamó la atención esas características de este nuevo compuesto, sobre todo por la relación 1:1, que mostraba que era un compuesto que tenía una gran insaturación, ¿no? Entonces, más adelante, casi 9 años después, el mismo compuesto fue sintetizado por Mitscherlich. Mitscherlich fue el que le dio el nombre también. Este químico ya trabajaba para la corona británica en todo lo que era el imperio británico, en la parte en Pakistán, lo que es ahora Pakistán, la India, Islas de Java, etcétera. Todo eso era del imperio británico. Y él trabajaba al servicio del imperio británico. Y en unas plantas que se empleaban, que los nativos en las islas de Java
empleaban como bálsamo, o sea, como con propósitos farmacológicos, ¿ya? Él intentó aislar el compuesto que tenía ese efecto balsámico, ¿ya? También de una forma empírica, y planteó él, y lo hizo así, que las calentó, estas hojas, ¿ya? Las calentó en presencia de óxido de calcio, o sea, con cal viva, ¿no? Y lo que se desprendió lo condensó y lo caracterizó y encontró que era exactamente lo mismo que había determinado Faraday antes, que había descubierto Faraday. Pero Faraday lo hizo, insisto en eso, por un método físico. Lo separó por una condensación de una mezcla de vapores, equivalente a hacer una destilación. Mitscherlich lo que hizo fue por un método químico. Podemos considerar que hizo una síntesis sin habérselo propuesto. ¿Y por qué? Porque en realidad él no lo conocía, pero el componente que él intentaba aislar, ¿ya?, era el ácido benzoico que estaba presente en esa planta. Pero el ácido benzoico presente en esa planta, al ser calentado con óxido de calcio, reaccionó y liberó dióxido de carbono, que formaría el carbonato de calcio. Se descarboxiló el ácido benzoico y entonces liberó benceno. Y de esa forma obtuvo el benceno por un método químico. Entonces ya tenemos dos formas en las que se encontró el benceno, una forma química y otra forma física. Y se le dio el nombre de benceno precisamente por el origen, porque esta planta en idioma nativo se llamaba, sonaba algo así como benqui, que para los ingleses era benzoin, ¿ya? Y entonces quedó con el nombre de benzín. O sea, fíjense que incluso la terminación es de alqueno, pero no porque sea alqueno, no es un alqueno, ¿ya? Sino porque tiene un origen, el nombre, en la planta de donde Mitscherlich lo obtuvo. Aquí dice la planta, esta resina balsámica, obtenida de varias especies de Styrac, que es una especie vegetal que se encuentra en la India, ¿no? Entonces, a ese nuevo compuesto se le denominó en inglés benzín. Y es el nombre que persiste hasta ahora. En la nomenclatura IUPAC, su nombre debió ser 6, entre corchetes, anuleno, ¿ya? Pero no lo usamos ese nombre, a pesar de que es IUPAC. Y la misma IUPAC utiliza, porque lo asimiló, el nombre de benceno. Entonces, como era un bálsamo la planta, fraganciosa obviamente, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de compuestos aromáticos, porque se obtenían estos primeros compuestos, y entre ellos el benceno, se los obtenía de plantas que tenían aromas, ¿ya? Por ejemplo, la vainilla. ¿Quién no conoce el olor de la vainilla? Es un compuesto aromático, es un aldehído, ¿ya? Aromático. Tiene un buen olor, ¿no es cierto? Y es un producto, además, natural. Claro que ahora se lo sintetiza, pero es un producto de origen natural. Entonces, los primeros compuestos aromáticos fueron obtenidos de plantas, ¿ya? Y las plantas, ¿de dónde se los obtenía? Tenían la característica de ser aromáticas. De ahí el nombre de compuestos aromáticos, ¿ya? Pero, ojo, el nombre, el origen del nombre, no la razón actual por la cual se les denomina aromáticos. Nada tiene que ver actualmente el concepto de aromáticos con el olor. Ese fue un momento de la historia, lo que dio el origen al término, ¿ya? Entonces, pero actualmente se les llama así a los compuestos que, al igual que el benceno, tienen una muy baja reactividad y tienen una gran estabilidad termodinámica. Por tanto, se ha desarrollado el concepto de aromaticidad como un concepto de estabilidad termodinámica, ¿ya?
¿Y por qué es importante aquí estudiar el benceno y, por analogía, los demás compuestos aromáticos? Resulta que, por ejemplo, el benceno, fíjense, me he saltado un poquito una parte interesante de la historia que ahorita voy a hacer recuerdo. Cuando Mitscherlich, cuando Faraday proponen esto, dicen que han descubierto a este compuesto, que es el benceno, lo presentan, ya, Faraday lo presenta en la convención de la Sociedad Científica, de la Real Sociedad Científica del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues, hubo mucha duda de que realmente fuese un hidrocarburo, ¿no? Y si fuese un hidrocarburo, entonces tendría que ser insaturado. Ya se conocían algunas características de los compuestos insaturados. Tenemos que ver que estamos hablando de antes de 1850, ¿no? No había tecnología, pero sí habían algunas reacciones básicas que se solían hacer. Por ejemplo, un compuesto insaturado, alqueno o alquino, reacciona con el bromo, reacciona con el permanganato de potasio. Ustedes le ponen permanganato de potasio a un compuesto como un alqueno, ¿ya? El permanganato de potasio tiene un color violáceo, más o menos, y cambia de color a marrón, porque pasa de manganeso más 7 a manganeso más 4. Por tanto, el alqueno se oxida, ¿ya? El bromo, que tiene un color marrón claro, ¿ya? Cuando lo hacemos reaccionar con un alqueno o con un alquino, desaparece el color. Y eso es una señal de que el bromo se ha adicionado a ese doble o triple enlace. Pero si al benceno, supongamos que en este vaso tengo benceno, es así de transparente, le pongo permanganato en disolución, primero que no se va a mezclar. Pero no importa, lo agito, ya, para que tenga un buen contacto, dejo que se separen las fases y no pasa nada. No hay ni un cambio, ni un solo cambio. Le pongo bromo y no hay ni un solo cambio, porque no reacciona. Es tan estable, ya, como un alcano. Entonces eso sembró la duda en los científicos de la época. Parece un alcano, ¿no? No puede ser que sea un compuesto insaturado. Algo no está bien en la fórmula. Porque si tiene una relación de 1 a 1 entre carbono e hidrógeno, ¿no? Necesariamente tiene que ser insaturado, pero no reacciona como un insaturado. Más bien, su comportamiento es como de un compuesto saturado. Y apareció Kekulé. No sé si han oído hablar de Kekulé alguna vez, ¿ya? Y Kekulé propone, voy a dibujar un poquito aquí, Kekulé propone que en realidad el benceno debe ser algo así. Ojo que hay unos enlaces más cortos, ¿ya? Este no sé por qué me lo hice largo, pero bueno. Kekulé propone que sea algo así. No así como este de aquí, sino que esos dobles enlaces sean cortos y los enlaces simples sean largos. En esa época no se había comprobado esto, pero sí se podía prever de que sería así porque había mayor, eran más compactos, los átomos estaban más cerca en un doble enlace. Y entonces le observan eso a Kekulé y le dicen, pero eso es un alqueno. Por lo tanto, debe comportarse como un alqueno. Y el compuesto no se comporta como un alqueno. Por consiguiente, esta fórmula que propuso Kekulé fue descartada, ¿ya? Y Kekulé dice, bueno, es que en realidad esto se está interconvirtiendo, lo vamos a poner así, con esta otra, ¿ya?
a una gran velocidad. Y es simple, y aquí nuevamente doble. A una gran velocidad, en este, de tal forma de que no se distingue si es simple o si es doble, dice que Q. De todas formas, se la rechazaron, ¿ya? Aparecieron otros, apareció, si no estoy equivocado, se llamaba Armstrong, y Armstrong propone una fórmula que se denomina del centroide, en la cual él dice, porque ya se sabía de la tetravalencia del carbono, que es un hexágono regular, dice, un hexágono regular. Aquí están los enlaces con los 6 hidrógenos, pero resulta que así visto, cada carbono tiene solamente 3 enlaces. Y él dice, es que el cuarto enlace va hacia el centro de gravedad del hexágono regular. El cuarto enlace, dice ahí, va hacia el centro de gravedad del hexágono regular. Claro, eso no puede darse, porque en un enlace covalente se supone que se están compartiendo electrones, ¿no es cierto? Es el principio. Y aquí cuando nos dicen es que este enlace va al centro de gravedad, no tiene ningún fundamento científico. También fue desechado. Por un tiempo aceptaron, pero también fue desechado, ¿ya? Luego aparece, me parece que es Dewar, y Dewar propone algo bien interesante, que el benceno tenía esta fórmula, esta estructura. Miren lo que estoy dibujando. Dice Dewar, es que el benceno es así. ¿Ya? Este es carbono, carbono, carbono. 6 carbonos y cada uno ya tiene un hidrógeno, como ven. Y claro, visto así, es interesante porque en realidad tenemos 6 carbonos y 6 hidrógenos. Y es un alcano, cicloalcano. Y claro, el benceno es tan inerte como un alcano, ¿no? Y eso es bueno. Quiere decir que la fórmula es buena. Y la aceptaron por mucho tiempo esa fórmula. Al benceno se lo representó así al principio, ¿ya? Sin embargo, más adelante se descubrió que este compuesto es otro y sí existe. Ese compuesto se llama prismano y es un cicloalcano. Es un isómero, obviamente, del benceno, pero es un cicloalcano. No tiene nada que ver con el benceno, ¿ya? Y nuevamente se retoma lo de Kekulé. Y Kekulé mejora su propuesta y dice Kekulé que en realidad, porque ya empieza a aparecer la teoría esta de la resonancia, del movimiento de electrones, y dice Kekulé, vale, es que no son diferentes las longitudes. Y propone que sea así, ya no lo voy a dibujar, ¿ya? Porque está aquí. Propone que sea así, ¿ya? Y dice él, lo que pasa es que no es doble ni este es simple, sino que cada uno de ellos, dice Kekulé, fíjense, corresponde a enlace y medio, ¿ya? Que está en la mitad entre un enlace doble y un enlace simple. Además, dice Kekulé, se trata de un hexágono regular. Porque aquí plantea él estos, perdón, lo voy a borrar eso. Estos electrones que vemos formando ese enlace doble, ¿ya? Se deslocalizan, se mueven, por ejemplo, estos hacia acá y estos hacia acá, ¿no? De tal forma que esos enlaces aparecen doble aquí, doble y doble, ¿ya? Y claro, eso ya le aceptaron a Kekulé. Kekulé dice, no es ni esta que está aquí, ni esta otra, la que lleva los dobles enlaces acá, acá y acá. No, dice. No es ni la una ni la otra, sino es algo intermedio entre las dos.
es un híbrido entre las dos, ¿ya? Y eso dio lugar a mejorar todavía más la teoría de la resonancia que a ustedes se las mencionaba, se las dieron en Orgánica 1, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, se habló de que el benceno es una estructura, es un compuesto que exhibe resonancia, que presenta resonancia, y que la estabilidad termodinámica que tiene se debe precisamente a esa resonancia. Es más, se llega a medir la energía de resonancia a través del calor de hidrogenación. Por ejemplo, cuando se hidrogena el ciclohexeno y se lo transforma en ciclohexano, se liberan 28 kilocalorías por mol, ¿ya? Cuando se hidrogena el 1,4 ciclohexanodieno, se liberan 56 kilocalorías por mol, es decir, exactamente el doble. Pero cuando se hidrogena el 1,3 ciclohexadieno, se liberan ya no 56, sino 51 kilocalorías mol, o sea, se libera menos calor. Y uno se pregunta, ¿y por qué se libera menos calor? Si son dos dobles enlaces, igual que en el anterior caso. Pero si ustedes dibujan, fíjense, voy a imaginariamente aquí, este sería el 1,3, así. Hay resonancia porque estos están conjugados, ¿ya? Doble, simple, doble. En cambio, en el 1,4 no hay resonancia. En el 1,4, aquí está el doble enlace. Doble, simple, simple, doble, simple, simple, doble. O sea, no hay conjugación. Por lo tanto, no existe resonancia. ¿Ah? Entonces, aquí, y todavía no hablamos del benceno, sino de un ciclohexadieno, hay resonancia. Y la energía de resonancia son esas 5 kilocalorías de diferencia. Tenía que ser 56 y sin embargo es 51. ¿Ya? Y cuando se hace con el benceno, si consideramos que el benceno es el ciclo hexatrieno, deberíamos tener, a ver, 28 por 3 sería 84, ¿no? Menos 10 sería 74. Deberíamos tener 74 kilocalorías por mol. 10 menos que si no hubiera resonancia. Sin embargo, se tienen 36 kilocalorías menos. ¿Ya? 36 kilocalorías menos, o sea, 48 aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que esa energía que no libera se denomina energía de resonancia. Y esa es la responsable de la gran estabilidad. ¿Cómo se tiene esa energía de resonancia? Eso es otra cosa, ¿ya? Que lo vamos a ver enseguida. Entonces, pero hasta ahí llegaba la experimentación, ¿sí? Entonces, estamos viendo aquí como si esto, como es benceno, no hay reacción con bromo, con ácido sulfúrico, con permanganato, lo que ya expliqué. Sin embargo, con el ácido sulfúrico muy concentrado, si lo caliento, sí reacciona. Con el bromo, si le pongo un poquito, una puntita de la espátula de esta sal, que es un ácido de Lewis, sí reacciona. Entonces reacciona de una forma que no es la de un alqueno. Es otra forma, ¿ya? Que es la que vamos a estudiar más adelante. Entonces, como ven, el benceno ha dado mucho que hablar durante más de un siglo, ¿ya? Ya van a ser 2 siglos desde que se descubrió el benceno por accidente y todavía sigue dando que hablar. De hecho, ya en los años 40, entre 30 y los 40, se desarrolló la espectroscopía de rayos X. Con esta técnica se puede ver, se puede medir la distancia interatómica y los ángulos de enlace, ¿ya? Y resulta que se midió y fue exactamente lo que predijo en su momento Kekulé, que la longitud de enlaces carbono-carbono es
la de enlace y medio. O sea, punto intermedio entre la longitud de un enlace simple y la longitud de un enlace doble. Además, se evidenció de que se trata de un hexágono regular, donde los ángulos interiores tienen 120 grados. Entonces, como ven, lo que había predicho que culé es, ¿ya?, exactamente así el benceno. Y nosotros lo representamos así, ¿no?, de esta manera, o a veces lo representamos con un círculo al centro, ¿no es cierto? Porque nos está indicando que esos electrones se están moviendo en el interior, ¿ya?, que es lo que le da la estabilidad. Pero ni esta fórmula, ni la que lleva los electrones aquí donde indican las flechas, ni la del círculo es la fórmula real. Ninguna de ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el benceno realmente es un híbrido de resonancia. Quiere decir que ni esta fórmula ni esta otra es benceno, pero yo cuando la veo digo es benceno. Si yo les muestro esta estructura, ¿qué me dicen ustedes? Y les digo, ¿qué se llama esto? Olvídense del bromo, no está el bromo. ¿Qué se llama esto? Les digo, y me van a decir benceno. ¿Ya? Sin embargo, no es. Pero me da una idea de cómo es el benceno. No lo representa adecuadamente, pero me da una idea de cómo es. ¿Ya? Hay en el libro de Morrison y Boyce, justo en el tema de aromaticidad, ¿ya?, un cuentito, supongo que inventado ahí, para ilustrar mejor lo que es el híbrido de resonancia. Dice, imaginen que un viajero europeo de la Edad Media, ¿ya?, va al África y conoce un rinoceronte, un animal que no era conocido en Europa. Y cuando vuelve trata de explicarles a los europeos cómo es un rinoceronte. Y les dice, imagínense que es como un cruce, producto de cruzar un unicornio con un dragón, por la forma que tiene, ¿no es cierto? Y el unicornio que tiene el cuerno. Y claro, el unicornio nunca ha existido, ¿no? Ni tampoco los dragones. Sin embargo, los europeos medievales, a pesar de que eran animales mitológicos, porque nunca existieron, ¿ya?, sí tenían una idea de cómo son. Conocían la forma, aunque era algo inexistente. Entonces, a partir de dos imágenes de dos animales que nunca existieron, ellos podrían imaginar, ¿ya?, cómo era un rinoceronte, que es un animal que sí existe. Eso pasa con los híbridos de resonancia. Esta no es la fórmula del benceno. Así no es, ¿ya? Ni tampoco con los enlaces dobles acá, como les había mencionado. No, tampoco. Sin embargo, ¿ya?, me ayudan a tener una idea de cómo es el benceno. Y fíjense que toda la explicación que les he dado no ha incluido la parte orbitálica. Para nada, ¿sí? Porque en realidad la explicación de esto, de la resonancia, de la misma aromaticidad, que es en lo que finalmente terminamos, ¿ya?, la estabilidad termodinámica se da a partir de la teoría orbitálica. Y eso viene aquí. ¿Qué híbridos tiene cada uno? ¿Qué hibridación presenta cada uno de los carbonos? sp2. Y me dirán, pero igual es un alqueno, ¿ya? Pero resulta que aquí están formando un anillo. Recuerden que en un sp2, este es el sp2, el verdecito que ven, están en un plano, ¿no es cierto? Y todos estos están unidos en un plano formando un anillo. Y estos son perpendiculares al plano. Son los orbitales p y se ponen así. Se solapan de forma lateral para formar los enlaces pi. Entonces, cuando nosotros vemos el benceno, es así. Aquí, en este anillo, ¿ya?, están los carbonos sobre esta superficie. Supongan que el teléfono son los carbonos.
Y arriba vienen los electrones pi dando vuelta, ¿ya? La parte positiva, ¿no? De esa nube electrónica pi. Y por abajo la parte negativa, tal cual está mostrado aquí. Esta es la verdadera estructura del benceno, ¿ya? Ven que los electrones están así. Pero este es solamente uno de los orbitales del benceno. Solamente uno. La teoría de los orbitales moleculares me dice que los orbitales moleculares tienen las mismas propiedades que los orbitales atómicos. Entonces, ¿cuántos electrones caben en un orbital atómico? Pregunto. Como máximo, ¿cuántos electrones caben? En un orbital atómico. ¿Ah? A ver. ¿Cuántos electrones, doctor? 2 electrones. En un orbital molecular también. Solo caben 2 electrones. ¿Ya? Además, la teoría del orbital molecular me dice que se forman tantos orbitales moleculares como la cantidad de orbitales atómicos que se combinan. Por ejemplo, en el caso de la molécula más simple, que es la del hidrógeno. El hidrógeno orbital 1s, ¿no es cierto? Por tanto, vienen 2 hidrógenos, son 2 orbitales atómicos que se van a combinar. ¿Cuántos orbitales moleculares van a formar? 2, ¿ya? En esos 2 orbitales moleculares del hidrógeno, uno se denomina orbital molecular enlazante y el otro se denomina orbital molecular antienlazante. En el orbital molecular enlazante, que es el que es de baja energía, es donde se acomodan los 2 electrones. En el orbital molecular antienlazante no se acomoda ni un electrón en el caso del hidrógeno, pero está ahí el orbital, ¿ya? Entonces, y por eso es una molécula estable. Cuando una molécula para formarse utiliza un orbital de alta energía, entonces esa molécula es inestable, ¿ya? Veamos qué pasa con el benceno. Son 6 átomos de carbono. Cada uno es un orbital sp2. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales moleculares voy a tener? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Si son, cada carbono es un orbital sp2. ¿Ah? Entonces voy a tener 6 orbitales moleculares porque son 6 carbonos, ¿ya? De esos 6 orbitales moleculares, ¿ya? En cada uno de ellos pueden caber 2 electrones. Y aquí tienen a los 6. Fíjense, hay uno de menor energía. Este, muy relajado, muy estable, súper estable. Fíjense cómo tiene los lóbulos superiores, los positivos. No es carga esto, es simplemente plano de referencia. Los positivos arriba todos y los negativos abajo todos, ¿no? Entonces aquí esos electrones pi están como en una autopista dando vueltas, ¿me entienden? Como en una autopista dando vueltas. Y eso es lo que le da estabilidad, pero ahí estamos hablando de 2 electrones pi, ¿ya? Luego, un poquito más arriba, tenemos otros 2 orbitales moleculares, ¿ya? Aquí están, fíjense los electrones dando vueltas aquí y aquí abajo, ¿sí? Ya hay un nodo. Esto se llama nodo, como hacer un corte, ¿ya? Menos estable que esta. Pero ahí hay 2 electrones. Y aquí están las flechitas. Aquí hay 2, aquí hay 2. Y en este otro, que aquí está el nodo, también hay 2, ¿ya? Y luego aparecen estos 2 orbitales moleculares, más arriba ya, que se llaman orbitales moleculares antienlazantes. Por eso son pi asterisco, ¿ya? Pi son los enlazantes y pi asterisco los antienlazantes. Entonces, fíjense ustedes que aquí no puede haber una circulación de electrones, porque aquí positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, y así. No hay una circulación como hay acá, una continuidad, ¿no es cierto? Está difícil. No existe eso.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se van a acomodar aquí los electrones? No, porque hay campo acá en los de baja energía. Y acá ni que se diga, y peor el de más alta energía. Estos tres orbitales moleculares son de alta energía. Se denominan antienlazantes, ¿ya? Entonces, como el benceno tiene 6 electrones pi, ¿ya? Y tiene 3 orbitales moleculares enlazantes, esos 6 electrones pi los acomoda en esos 3 orbitales moleculares enlazantes y que son de baja energía, ¿ya? Eso es lo que le da esa gran estabilidad. Y eso es la aromaticidad, es la capacidad que tiene una molécula para acomodar sus electrones pi de una forma eficiente en orbitales moleculares enlazantes de baja energía. Y me dirán ustedes, entonces, ¿y cuál es la función de esos orbitales moleculares antienlazantes? Fíjense ustedes, si yo digo que este es el nivel de energía de acá y este es el nivel de energía de este otro, ¿ya? Sucede que si a este benceno, y es lo que pasa en un espectrofotómetro, cuando ustedes han usado ya alguna vez un espectrofotómetro o les han explicado en otra materia, el UV visible, el espectrofotómetro. Sí. Sí, ¿verdad? No creo que lo hubiesen usado, pero se los han explicado y les han mostrado videos. En el espectrofotómetro, aquí hay una lamparita que emite una luz, ¿ya? En el ultravioleta, por ejemplo, estamos hablando de una longitud de onda de unos 230 nanómetros, ¿ya? Esa luz atraviesa esta muestra, las moléculas que se encuentran en el camino de este benceno, y lleva una cantidad de energía que es exactamente, en fotones, la que necesita la diferencia que hay entre estos dos. Entonces, cuando ocurre esto, cuando la luz atraviesa esto, le da, porque la luz lleva energía en forma de en cuantos, que son valores discretos, esta cantidad de energía hace que un electrón de estos que está aquí, clic, salte acá, a un antienlazante. Y mientras la luz está atravesando ahí, esas moléculas de benceno que están recibiendo la luz están excitadas, producen esa luz como efecto transiciones electrónicas que consisten en el salto de un electrón desde un orbital molecular enlazante hasta un orbital molecular antienlazante. Y en el momento en que quito la luz, que la apago, el electrón vuelve a su orbital molecular enlazante, ¿ya? Eso es bien interesante. Ustedes, los bioquímicos, trabajarán mucho con la luz, con el ultravioleta, con el visible, con el infrarrojo principalmente, ¿ya? Y entonces tienen que saber ustedes que cada región del espectro electromagnético, cuando interactúa con la materia, produce un tipo de cambio. Cuando es de la región del ultravioleta y del visible, produce transiciones electrónicas. Cuando es del infrarrojo, produce vibraciones moleculares, cambios en el momento dipolar de los enlaces. Y eso me permite hacer identificación de grupos funcionales. Cuando son ondas de radio, como es el caso de la resonancia magnética nuclear, produce cambios en el sentido de giro del spin, ya sea electrónico o nuclear, ¿ya? Lamentablemente, la materia que yo les doy a ustedes, porque así fue diseñada y lamentablemente nunca encuentro eco en el colega que dicta el paralelo, no puedo ponerles el tema de espectroscopía. Por ejemplo, con mis alumnos de biotecnología, avanzamos espectroscopía de UV visible y espectroscopía de infrarrojo en la materia de orgánica 2, ¿no? Entonces, ahí en la Universidad Católica, en 2 semestres, doy orgánica 1 y orgánica 2 para biotecno, pero logramos avanzar mucho más de lo que avanzamos lamentablemente con ustedes en los 2 años, ¿no? Desde que llevan orgánica 1 hasta orgánica 3.
porque allí solo soy yo el profesor y entonces doy todos los temas que se tienen que dar en una química orgánica. Pero toda esta parte no es que sea una teoría, digamos, innecesaria, sino que esa teoría es la que explica lo que ustedes ven luego en un laboratorio, ¿no? Y justifica el uso de los instrumentos que van a hacer. Bien, saliéndonos de eso, volviendo al benceno, vemos entonces de que la aromaticidad es precisamente esa capacidad de acomodar, repito, los electrones de forma eficiente en electrones pi, de forma eficiente en orbitales moleculares enlazantes de baja energía. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo cuantificar? Esto es lo mismo. ¿Cómo lo puedo cuantificar eso? A través de la determinación de la energía de resonancia, que sí es medible experimentalmente en un calorímetro a partir de los calores de hidrogenación. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el descubrimiento del benceno, cuando no se conocía gran cosa de la química orgánica empezaba, ¿ya? Hasta ahora, cómo ha ido evolucionando. Y por tanto ya los compuestos aromáticos, ese concepto, no tiene ya relación con el olor, sino con la estabilidad termodinámica. Compuesto será aromático porque posee esta propiedad termodinámica llamada aromaticidad, ¿ya? Y una fórmula, una molécula, una estructura, ¿cómo puedo determinar si es realmente aromática, no aromática, o es todo lo contrario a un aromático, que le llamamos antiaromático? En las que son monocíclicas, o sea, las que tienen solo un ciclo, hay un conjunto de reglas que se deben revisar. Están dadas aquí, ¿ya? Dice, una molécula aromática es aquella que cumple los siguientes requisitos. 1. Es cíclica y tiene dobles enlaces conjugados. Cuando digo dobles enlaces conjugados me refiero doble simple, así de esa manera, ¿ya? Cíclica y dobles enlaces conjugados. 2. Todos los eslabones del ciclo, en el caso del benceno, todos los carbonos, ya veremos que hay compuestos aromáticos que tienen también heteroátomos, ¿ya? Dice, todos los eslabones del ciclo tienen hibridación sp2, ocasionalmente hibridación sp. ¿Ah? Ocasionalmente hibridación sp. Entonces, sí o sí, debe tener hibridación sp2 o quizás en algún caso sp, nunca sp3, ¿de acuerdo? Si uno de los átomos que forman el ciclo tiene hibridación sp3, definitivamente no cumplió esta segunda condición y no continuó. Es una molécula no aromática, o sea, es alifática, ¿ya? Tercero, y esta condición cuesta establecerla, es una molécula plana, así como la pantalla del celular. Es una molécula plana o casi plana. ¿Para qué tiene que ser plana o por qué? Porque perpendicular a ella, así como está el dedo, digamos, así, respecto a la pantalla, perpendicular, ¿quiénes están? Los orbitales P. ¿Y qué papel cumplen los orbitales P? Que se van a solapar así, ya, de forma lateral, de manera eficiente, se van a solapar. ¿Para qué? Para que esos electrones pi puedan circular por allí. ¿Ah? Dice, es una molécula plana o casi plana para que se pueda dar un solapamiento eficiente de los orbitales P. ¿Ya? Si cumplen estas tres primeras, entonces me paso recién a la cuarta, que se llama regla de Hückel. ¿Qué me dice la regla de Hückel? Me dice, después de haber visto ya estas tres primeras condiciones, si la molécula aromática, si la molécula además contiene un número de electrones igual a 4n más 2, ¿ya? Donde n es un número entero, por ejemplo, en el caso del benceno son 6 electrones pi,
Esto corresponde a un N igual a ¿cuánto? A 1, ¿no es cierto? 4 por 1, 4, más 2, 6. Si N es un entero, ¿ya? Entonces el compuesto será aromático. Pero si no cumple eso, probamos con 4N. ¿Ya? Por ejemplo, si tuviese 8 electrones pi o 4 electrones pi, no corresponde a un aromático, porque imagínense, si son 4 electrones pi, si N vale 1, todo esto es 6. Si N vale 0, todo esto es 2. O sea, para 4 no hay. Pero para 4N, si N es 1, ¿ya? Entonces 4 por 1, 4. Ah, pero en ese caso será antiaromático. ¿Qué quiere decir antiaromático? Que es todo lo contrario a un aromático, que es sumamente inestable. ¿Y por qué sería inestable? Es inestable porque está empleando orbitales moleculares antienlazantes, al menos un orbital molecular antienlazante de alta energía, y eso obviamente le da inestabilidad, ¿ya? Entonces, tenemos que analizarla empleando estas reglas. Y aquí vamos a hacer unos ejemplitos, ¿ya? Veamos. Fíjense aquí, el benceno. Analicemos el benceno primero, que ya sabemos de entrada que es el aromático. Dice, es cíclico, la primera, con dobles enlaces conjugados, perfecto, cumple, ¿no? ¿Tiene hibridación sp2? Sí, cada uno de ellos tiene. ¿Es plana? Es un plano, ¿ya? Y la cantidad de electrones pi, si ustedes se fijan, 6 igual a 4n más 2, por lo tanto, n igual a 1. Ah, es aromático. ¿Ya? Esto ya lo sabíamos, sin embargo, de entrada. Pero veamos este otro. Este que tiene 8. Es cíclico con dobles enlaces conjugados. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. Como ven, sí, cumple. ¿Todos tienen hibridación sp2? Sí. Todos tienen hibridación sp2. ¿Es plana? Viene la pregunta. Y ahí es donde se genera la duda, porque como lo he dibujado, pareciera plano. Pero la realidad es que esta molécula no es plana. ¿Ya? Esta molécula tiene esta forma. Tiene una conformación que se denomina betina. Más o menos así. Donde aquí tenemos esto, esto, esto y esto. Entonces, para nada plana. No es una molécula plana. Pero cuando estoy haciendo un análisis todavía somero, o sea, superficial, no profundo, puedo permitirme decir, lo voy a poner como una condición. Voy a asumir que es plana. Voy a asumir que es plana. Voy a pensar que es plana. Si fuese plana, ¿cuántos electrones pi tiene? 8. 8 igual a 4n más 2. ¿N es un entero? No. 8 igual a 4n. N vale 2. Sí, es un entero. Ah, es una molécula antiaromática. Perfecto, es antiaromático. Quiere decir que es demasiado inestable. ¿Ya? Tan inestable que prácticamente no existe. Y no es cierto, porque el compuesto en realidad sí existe. Y entonces digo, bueno, el hecho de que sea antiaromático me dice que es muy inestable, pero físicamente estoy viendo que el compuesto existe y es estable. Entonces, lo único que puede estar mal es de que esta molécula no sea plana. Y recién ahí analizo la conformación que tiene la molécula. ¿Se acuerdan de análisis conformacional, no es cierto? En orgánica 1. ¿Ya? Entonces, no es plana. Y si no es plana, no tengo por qué continuar el estudio. Concluyo simplemente con que es no aromático, o sea, es un alqueno. Esto se llama ciclooctatetraeno, ¿ya? Un alqueno. Aquí, por ejemplo, fíjense, esta molécula, cíclica con dobles enlaces conjugados, sí. ¿Tienen hibridación sp2? Sí. ¿Es plano? Ahí habría que fijarse bien. Parece plano, porque digo, parece que son dos bencenos que están así, solapados. Pero si nosotros lo miramos, aquí hay un hidrógeno, ¿no es cierto?
aquí hay un hidrógeno y por este lado también. Entonces, si fuese plano, si estuviese en el plano, los dos hidrógenos estarían muy cerca. ¿Y eso qué va a provocar? Repulsión. Entonces, para evitar esa repulsión, la molécula lo que hace es plegarse. Es como si esto fuera una articulación, queda así, ¿de acuerdo? Entonces ya uno queda con el hidrógeno hacia un lado y el otro con el hidrógeno hacia el otro. Y ya no habrá repulsión, ¿no? Entonces la molécula no es plana. Efectivamente, no es plana. Por lo tanto, concluimos, es no aromático. Es un alqueno. ¿Ya? Lo miro y aquí el análisis me falla. Eso no es verdad. En parte sí es verdad, pero esto es porque aquí no analicé esto. ¿Qué hibridación tiene este carbono que estoy encerrando? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué hibridación tiene ese carbono? En estos estoy seguro que son sp2. Este es sp2. SP3. Es sp3, ¿no es cierto? Tiene hibridación sp3. Claro, y si es sp3, aquí estoy mintiendo, ¿no? Hay uno que es sp3. Por lo tanto, ya no cumple la segunda condición. No tengo para qué seguir. Digo, este compuesto es no aromático. ¿De acuerdo? No aromático. Y miremos este último. Es cíclico, tiene dobles enlaces conjugados, ¿sí? Tiene hibridación sp2, ¿sí? ¿Cuántos electrones pi tiene? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si la molécula es plana, que parece ser, ya, casi plana al menos, 12 igual a 4n más 2, n no es un entero. Nos resulta 5 medios. 12 igual a 4n, sí, n es un entero. ¿Qué concluimos? Que este compuesto es antiaromático. O sea, muy inestable. Prácticamente no existe, no existiría esa molécula porque sería antiaromático. Todo lo contrario a un aromático. Un no aromático es un alqueno, estable como un alqueno, ¿ya? Un aromático es sumamente estable, más estable que cualquier alcano incluso. Pero un antiaromático es muy inestable. ¿Por qué? Porque estaría empleando, repito, orbitales moleculares antienlazantes, ¿no? Al menos uno. Y eso es lo que lo hace inestable. Bien, no sé si ha quedado más o menos fijada el concepto de aromaticidad. ¿Qué dice? ¿Se ha entendido ya? He hecho un recuento desde la historia, ¿no? Desde que surge el nombre de aromáticos hasta ahora, donde ya está el concepto de aromaticidad. Eso es importante para ustedes, para que puedan identificar a un compuesto como aromático. En la siguiente clase, el jueves vamos a... Uy, jueves es Nochebuena, ¿no? ¿Cierto? ¿O es viernes Nochebuena? Ya. ¿Les parece si pasamos clase el sábado? ¿Que viene? Doctor. Diga. Doctor, sábado es 25. Entonces Es viernes es viernes. Nochebuena. Sí, Ya. es viernes. Ya. Está bien, jueves. Jueves normal. Jueves normal. ¿Ya? Perfecto. Ni idea tenía de la fecha mía. Ya, jueves normal la clase, ¿de acuerdo? Igual el siguiente jueves, antes de Nochevieja, igual normal, ¿ya? Entonces vamos a ver ya aromaticidad de iones y de heterociclos y empezamos con la sustitución electrófila aromática. Pienso yo que vamos a terminar 1, 2, con 3 clases. Terminamos el programa, ¿ya? Así que nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Doctor, lo sube la grabación, porfa. Sí, sí, así es. La voy a subir, ¿ya? Ya está actualizada por si acaso, ¿no?